Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 23 de abril de 2016 y esto es La Contracrónica. El déficit público de 2015, el déficit público del Estado español, quiero decir, ya es oficial. Eurostat lo acaba de ratificar, lo ratificó ayer en el 5,1% sobre PIB. Es decir, de lo que os hablaba esta misma semana, que se iba el déficit al descuadre. Repito, a mí es que esta palabra de déficit mucha gente no la entiende y prefiere utilizar el descuadre, que lo entiende todo el mundo. Lo entiende hasta el dueño de un kiosco de pipas. El descuadre presupuestario entre lo que han gastado y lo que han ingresado vía impuestos es de 55.000 millones. Es decir, esto ya no es que lo diga el gobierno, no es que lo diga la prensa, no es que lo diga Pepito Grillo, es que lo dice Eurostat. Y las estadísticas de Eurostat van literalmente a misa, porque son las que miran, a fin de cuentas, todo el mundo. Podría ser que no te fiases de un gobierno. Bueno, podría ser, no, es lo lógico no fiarse de un gobierno. Ahora bien, Eurostat, que es la Oficina Europea de Estadística, tiene mejor fama para inversores, para fondos, bueno, en general para todo el mundo. Yo, desde luego, si quiero saber un dato a ciencia cierta, voy a Eurostat. Siempre. No es que no tenga confianza en la estadística española, por supuesto que la tengo, creo. Es más, que institutos como el Instituto Nacional de Estadística son muy buenos, pero en Eurostat tienen muchísimos más países y no está mal que haya 4 ojos. 4 ojos ven mejor que 2 y 6 no digamos. Entonces, Eurostat ya tiene apuntado en sus libros y en su página web, lo podéis ir a ver, que el déficit público del Estado español el año pasado fue del 5,1. Lo cual significa que ya es oficial que el desvío sobre las previsiones es de un punto, de 0,9 exactamente. Es decir, el año pasado habían previsto los Montoros y los Rajoyes dejarlo en un 4,2 y al final lo han dejado en un 5,1. Parecerá una tontería, pero es un dineral, son muchos miles de millones. Un punto en el caso del déficit de un Estado grande como es el Estado español. Si estuviésemos hablando pues del déficit de la República de San Marino, pues sería muy poquito dinero, ¿no? Miles de euros, pero no en nuestro caso. Bien, esto nos lleva a concluir que Rajoy y Montoro han perdido algo así como la legislatura completa. ¿Y por qué digo que han perdido la legislatura completa? Bueno, pues porque ellos lo primerito que habían hecho nada más llegar al poder, digo ellos porque realmente son como dos ruedas de la misma bicicleta. La rueda tractora es la de atrás, en el caso de las bicicletas. Es Mariano Rajoy, y la de adelante, la que dirige hacia un lado o hacia otro, generalmente hacia el lado del mal, es Cristóbal Montoro. Así que perdonad si utilizo el plural, no es majestático en este caso, es un plural exacto, porque son dos. Podríamos incluir a Guindos, aunque en este tema tiene bastante más culpa Montoro, en tanto en cuanto el déficit se ha ido desviando por su culpa, por culpa del gasto, o por culpa de una excesiva recaudación. No olvidéis que una recaudación excesiva, entre otras cosas, aminora la recaudación. Eso es algo que los mecanicistas de la fiscalidad suelen desconocer, ¿no? Si yo subo los impuestos, que los doblo, significa que voy a recaudar el doble. No necesariamente. Esto no es 2 y 2 son 4. En fiscalidad nunca. Quizá lo es en contabilidad, pero no cuando tratas con gente real y con personas reales. El tema de la legislatura, que decía antes, que la han perdido por completo, al menos ha sido en tema de déficit, la han perdido en otras muchas cosas, pero en este tema en concreto la han perdido al 100%. A estas alturas deberíamos estar con un déficit por debajo del 3%. Si nos hubiésemos fiado de lo que ellos decían hace, pues, ¿cuánto tiempo? 4 años, en 2012. De hecho, en 2013 decían aquello de que, a diferencia de Zapatero, el gobierno popular era un gobierno, y esto es textual, en el que se puede confiar. Eso era lo que decía Mariano Rajoy textualmente. Nosotros somos un gobierno en el que se puede confiar. Nada que ver con, pues ya sabéis, los gobiernos que vinieron antes de nosotros, que eran unos sinvergüenzas y eran unos manirrotos y habían gastado más de la cuenta y además nos habían frito impuestos. Todas estas cosas no me las estoy inventando. Todas estas cosas las decían en el
por la televisión en los años 2010 y 2011. Es decir, y en los mítines. Mucha gente, de hecho, se lo creyó. Yo personalmente no me lo creí, porque conozco... Lo que es cierto es que tampoco pensé que iban a ser tan patanes, si soy sincero. No me creí que fueran a hacer ningún milagro, a fin de cuentas son políticos, pero no pensé que fueran a llevarlo. Es decir, que fueran a hacer exactamente lo mismo que Zapatero, cometiesen exactamente los mismos errores. Que todo de lo que le habían acusado al anterior lo iban ellos a repetir de manera corregida y en algunos casos aumentada. En el caso en concreto de los impuestos. En la última legislatura de Zapatero no se subieron como se han subido después. De hecho, así a grandes rasgos recuerdo solo un impuesto que subieron, que fue el IVA, que pasó en el verano de 2010, pasó del 16 al 18. Bueno, ellos, como bien sabéis, en el de 2012 lo subieron del 18 al 21, que es donde sigue. Y me consta que andan muchas cabecitas por la Oficina Económica del Gobierno, la de los Nadales, pensando en subirlo al 23. Y quién sabe si al 25. Como ellos, a pesar de que dicen saber economía, son aguas del Estado, son técnicos comerciales del Estado, saben más que nadie. Piensa que si subes 2 puntos el IVA vas a recaudar esos 2 puntos más íntegros. Piensa lo que os decía antes, que si subo los impuestos un 10%, pues recaudo un 10% más. No. Entonces están con esa historia. Si no lo han subido, el IVA, quiero decir, es porque tiene muy mala fama, porque es un impuesto que a fin de cuentas paga todo el mundo, todo el que consume, ¿no? Y saben que de cara a las elecciones, de cara al desgaste que podrían sufrir en los medios de comunicación es muy grande, porque el IVA lo entiende todo el mundo. A diferencia del IRPF, que solo lo paga una parte de la población, no digamos ya el de rentas del capital, el IVA lo paga todo hijo de vecino, lo paga hasta el niño que compra unas chucherías. Por lo tanto, como todo el mundo entiende de qué va el IVA, es decir, que el producto se encarece un poquito, o en nuestro caso se encarece un muchito, se andan con mucho ojo a la hora de subirlo. Y ya les jode, porque el IVA es un impuesto muy bueno para recaudar. Es una herramienta, yo creo que es la herramienta la mejor posible. Pues a fin de cuentas lo grabas todo. ¿Qué te quieres comprar? Me voy a comprar un teléfono, va con IVA. Me voy a comprar una cámara de fotos, va con IVA. Me voy a comprar una navaja, va con IVA. Me voy a comprar un coche, va con IVA. Lo que sea. Todo, absolutamente todo. No hay en España en concreto, no hay ni un solo bien exento de IVA. Hay lo que se conoce como IVA reducido para ciertos productos, como el pan, la leche y cosas así. Pero el resto, de hecho, algunos lo que dicen es subamos el IVA al 25% y bajemos unos cuantos productos. En concreto, Alberto Garzón decía que había que bajar el IVA a las compresas, concretamente el de las compresas. Bueno, Albertín, podríamos bajar también el de las maquinillas de afeitar, ¿no? Ya puestos, las servidumbres que nos ha impuesto la naturaleza, a las mujeres fue la de la compresa, la del periodo menstrual, y a nosotros la de que nos salga la barba. Ahora, también es cierto que los jóvenes y los no tan jóvenes no se afeitan. Yo sigo afeitando, todo hay que decirlo. No todos los días, pero es que yo nunca me afeité todos los días. Bien, volviendo al tema este del déficit y del legado rajoyano o Montoro rajoyano, vamos a hacer un poquito de memoria. Vamos a recordar lo que decían en el año 2012. En esa época, 2012, no es tanto tiempo, ¿eh? Si recordamos, no solo es que estábamos todos vivos, porque yo no tengo ningún oyente que tenga 2 años y esté aquí pegado a la contracrónica, a ver qué dice Villanueva, tal. No. Todos mis oyentes lo recuerdan 2012. En 2012 decían que el déficit público se contendría en 1 año. Es decir, que lo devolverían, bueno, que al final de legislatura, por supuestísimo, final de legislatura era el año pasado, ¿eh? Esta legislatura, lo que pasa es que está siendo extraordinariamente larga. Decían que el déficit público estaría por debajo del nivel exigido por Bruselas. Bueno, exigido, ¿no? Que no es que lo exija Bruselas, es que esto, España, como todos los países de la Unión Europea y de la zona euro, mejor dicho, lo había pactado previamente. Era un compromiso que había adquirido el Estado español. Aquí no hay ninguna imposición, es un acuerdo voluntario que ellos han tomado. Bien, lo que tenemos es que ahora están diciendo que estará controlado para 2017. Es decir, ni siquiera al final de la legislatura, 2 años después del final de la legislatura. La legislatura, repito, tenía que haber terminado en 2015. Y dicen que estará, si todo sigue como está ahora, estará domeñado para el año 2017, 6 años más tarde. Ojo, creciendo al 3 y pico %, ¿eh? Porque las estimaciones de crecimiento las han rebajado un poquito a la baja, pero siguen siendo altas. El hecho es que
nuestro déficit es el más alto de Europa después del de Grecia, que Grecia, como bien sabéis, juega otra liga. Superior a Portugal y a Francia. Joder, hasta Italia cumple con los criterios europeos, cumple con los criterios de Bruselas. Si miramos, nos vamos a la gráfica o a los datos de déficit del año 2015, nos encontramos que realmente por encima de ese 3% hay muy poquitos países. Realmente, pues creo que está Eslovenia, Eslovaquia, Portugal, Francia y nosotros. Y bueno, y Grecia, por supuesto. Pues que Grecia, insisto, Grecia juega a la Champions. Grecia está en 7,2, creo recordar, una cosa así. En resumen, y para no hartaros más con este tema, yo lo que creo personalmente, no sé vosotros, yo creo que no son de fiar, a pesar de lo que decían, que era un gobierno en el que se puede confiar. Yo creo que no son de fiar y no se puede confiar en ellos. Si una persona te ha engañado un año, al siguiente, al otro, al de más allá, ya no te fías de él. De hecho, con que te engañe una vez ya se resiente la confianza. No te digo ya cuando te lo han hecho 4 veces, en este caso 5, que el año 2016 también cuenta. Estamos en abril y siguen gobernando. Pero no solo en el tema del déficit son gente poquito de fiar, no lo son tampoco en el de la deuda. En el tema de deuda pública, es decir, lo que debe el Estado, la han colocado en el 99,2% del PIB. Esto varía, como bien sabéis, en función de que si el PIB crece o baja, de lo que hayan ido amortizando, pero vamos, que estamos en el 100%, el 100% de facto. Eso significa que nos haría falta trabajar un año y no consumir nada durante ese año para pagar la deuda de esta gentuza. Eso es lo que necesitaríamos. Eso significa la deuda del 100% sobre el PIB. Tal vez hoy por hoy somos los sextos de Europa. Solo nos supera Grecia, por supuestísimo, que debe estar pues, por encima del 150%. Nos supera Italia, que siempre tuvo una deuda pública muy alta. Nos supera Portugal y nos supera Bélgica y Francia. Es decir, no, perdón, Francia tiene un poco menos, que acabo de mirar el dato. Francia tiene un poquitín menos. Es decir, ni siquiera Francia. La deuda sobre PIB es inferior la francesa, por poco, pero inferior la francesa a la española. Quizá quieran ponerse los primeros para entonces tomar medidas. Bueno, cuando ya estemos por encima de Grecia, cuando ya hayamos llevado la deuda sobre PIB al 200%, ya tomaremos las medidas. Rajoy, él solito, él y Montoro han endeudado al país en los últimos 4 años por valor de 300.000 millones de euros. Más los que vengan este año, más los que vengan de 2016. Eso son 4 años, ¿eh? Son 300.000 millones de euros que él no va a pagar. 300.000 millones de euros no nos podemos hacernos una idea de la cantidad tan mareante de dinero que es, porque lleva muchos ceros, pero es muchísimo. 300.000 millones de euros es un tercio de lo que produce España en un año promedio. Esa es para que la encajemos bien la idea. Pero esto es lo que no es la deuda es mucho mayor. Esto es lo que ha añadido a la deuda esta gente en los últimos 4 años, los que eran de fiar. Ahora, claro, depende de Bruselas qué va a hacer. Puede hacer 2 cosas, ¿eh? Puede relajar las condiciones, que es lo que estos están buscando. Por favor, concédeme que para 2017 o 18. No sé por qué no piden ya para 2030. Apuestos. O directamente sancionar al gobierno mediante multas. La verdad es que a Rajoy le da igual, porque esos 300.000 millones de déficit, de deuda nueva creada a través de déficit, no los va a pagar él, ni los va a pagar Soraya, ni los va a pagar Montoro, ni los va a pagar su padre. Los pagaremos nosotros, con el tiempo, debidamente anualizados, nuestros hijos, nuestros nietos o quien le toque. Ellos, desde luego, no lo van a pagar. Pero es que las sanciones que eventualmente pueda fijar Bruselas tampoco las van a pagar ellos. A mí eso de... ¿Y qué pasa cuando... Recuerdo cuando se pactó aquello del 3%, o cuando me enteré que se había pactado, recuerdo haber pensado por mis adentros, vale, sí, muy bien, quien se salte esto del 3% le pone una multa. Lo recuerdo porque esto sucedió ahora cosa de 15 años, que Alemania era la época de Gerhard Schröder y se metió en unos déficits continuos durante varios años. Y creo que les sancionaron, o no lo puedo recordar ahora bien, pero vamos, que iban a sancionarles. Yo recuerdo pensar para mí,
Vale, bien, que les van a poner una multa, pero la van a pagar los alemanes, no la va a pagar él, así que a él le da igual. Yo me preocupo, es como si yo corro con el coche y voy por la autopista a 190 y resulta que la multa la paga mi vecino. Me da igual. Pues al día siguiente iré a 190, no iré a 200. Bueno, pues les es lo mismo. Bueno, y además eso hará aumentar todavía más la deuda. Es decir, al final, Mariano Rajoy no teme a Bruselas. Ni Rajoy ni ningún político. Pero en Bruselas son políticos también. No les tiene ninguna miedo. Que si no nos dan una prórroga, la enésima prórroga, bueno, pues nos pondrán una multa, ya que pagaremos o no. Bueno, o pedimos dinero prestado y la pagamos. Y ya está, todos están contentos. Sí, nos hemos pasado, pero hemos tenido que pagar una sanción, ojito. Así que, para que veáis, crimen y castigo. No, crimen vuestro y el castigo nos lo administran a nosotros. Se lo administras al sector privado. Por no hablar del peso que tiene esto en la credibilidad de un país. De, joder, estos tíos llevan 10 años de déficit prometiendo y nunca llevando nada. Eso es un coste difuso porque no se puede cuantificar, pero es un coste que está ahí. Entonces, si no le teme ni a las multas, ni a las sanciones europeas, ni le teme tampoco a los políticos de allá, a los eurócratas, ¿a qué le teme? Pues al único que le teme es a que le cierren el grifo. Y el único que le puede cerrar el grifo, un tipo que es adicto a la deuda, los únicos que le pueden cerrar el grifo son los del mercado de deuda, son los que concurren a ese mercado de deuda, que no tienen nombres y apellidos, pero son muchos y además actúan de manera desorganizada, de manera espontánea y desorganizada, como en todos los mercados. Es decir, en el momento en que los inversores que concurren a ese mercado empiecen a desconfiar del bono español y el tipo de interés del bono ascienda, porque empiezan a considerarlo una inversión de riesgo, de joder, estos tíos no son de fiar. Es decir, el día que un inversor piense lo mismo que pienso yo, con la diferencia es que yo lo pienso, pero a mí me sale gratis pensarlo, porque yo no tengo comprado ni un céntimo de deuda pública española, o no la voy a comprar. Pero a ellos no, yo voy a comprar esto, quiero que me lo devuelvan. Y la posibilidad de devolverlo se pone más jodida según pasan los años. En ese momento suben los tipos de interés, endeudarse cuesta más caro y el reflejo es una cosa que se llama la prima de riesgo, palabra que se puso muy de moda ahora 3 o 4 años. Algunos, la mayor parte supongo, lo recordaréis. En ese momento vendrá el histerismo y vendrá la locura. Si no, al tiempo, ya lo veréis. Y ahora, llegados a este punto, os voy a hacer una pregunta para que hagáis una reflexión sobre la pregunta. No os la voy a responder. La pregunta sería la siguiente. Si con los tipos bajos, bajísimos para el caso, los cañonazos continuos de liquidez por parte del Banco Central Europeo, el petróleo barato tirando a baratísimo y un entorno internacional no solo aceptable sino a ratos bastante bueno, si con todo eso han hecho esto, ¿qué nos espera cuando las cosas se tuerzan? Vamos a hacer la misma pregunta rebajándola. Si aún una persona que es ludópata, que es bebedor, que es fumador y que además es adicto a la cocaína, de pronto se queda sin empleo, ¿qué creéis que le puede pasar? Ahí dejo la pregunta, o os dejo la reflexión, o os dejo la pregunta para que hagáis la reflexión. Y que sea lo que Dios quiera. He procurado ponerla de manera muy sencilla y en solo un minuto, porque creo que es el mejor modo de entender cuál es el legado que nos deja Montoro y Rajoy y Montoro. El legado de déficit y el legado de deuda. No olvidemos que ellos, al llegar, lo primero que dijeron es que no iban a hacer no iban a meterse en otros jardines porque lo principal era la economía. Vamos, yo me he hartado los últimos 4 años de hablar con gente del PP, diputados regionales, concejales, agarrarles de la pechera y decirle, ¿para cuándo vais a dejar esto? No, es que ahora no podemos, no es el momento, tenemos que sacar adelante el país, la gestión, ya sabes, tenemos que controlar el déficit, no es el momento de abordar esta cuestión. Vale. Pues espero que lo hagáis bien. No, sí, claro, somos un gobierno en el que se puede confiar. Bien, pues si lo han tenido todo a favor, es decir, no lo han conseguido,
¿Qué nos espera cuando las cosas vengan mal dadas? ¿Qué espera un gobierno que es adicto a la deuda, que es ludópata, que es bebedor, que es fumador y que además está divorciado? ¿Qué le espera el día que le despidan? Ahí se queda. Y como ayer no os hice Podenoticia, no os la hice porque se me olvidó, porque Podenoticia tenía. Pues hoy os tengo que compensar. Vamos, digo yo, ¿no? La Podenoticia que tenía para ayer era la de María Eugenia Carballedo, que es una diputada del Partido Popular de la Asamblea de Madrid, que tuvo el jueves una experiencia muy mala en la misma asamblea. No es que la descubriesen una historia turbia, ni que la abucheasen, ni nada por el estilo, o que se la olvidase el discurso. Bueno, no se les puede olvidar porque lo leen. No, es que estaba la mujer tan a gustito sentada en su escaño y la fueron a buscar para que fuese a ver a una ciudadana que llegaba allí a contarle una cosa. Pero antes de contaros esto, hay que meter, digo yo, la musiquita, ¿no? ¡Epa! Amigos, se habla de esto, pues pronto dejará de hacerse, porque aquí está la Podemoticia. Pues teníamos a Carballedo saliendo del hemiciclo junto al representante o al portavoz, creo, de Podemos en la Asamblea de Madrid, el Parlamento Regional de Madrid, y estaban debatiendo una moción sobre los policías antidisturbios, para que no utilicen pelotas de goma. No, los policías antidisturbios, por si no lo sabíais, cuando la cosa se pone muy dura, es decir, les empiezan a tirar cosas, intentan romper, la multitud enardecida intenta romper un cordón de seguridad, pues se ponen su casco y sacan unas escopetas y disparan unas pelotas de goma. A mí nunca me ha dado una pelota de goma, pero tiene que doler aquello finamente, porque te las dispara más, suenan que parecen escopetas de verdad, pistolas, armas reales. Y hacen cargas con eso, van andando, es digno de ser visto, ¿no? Van andando, disparan así a bocajarro. Tampoco tienen mirilla las escopetas estos fusiles. Entonces, resulta que a raíz de estas manifestaciones que hubo en los últimos años, pues tuvieron que emplearlas en algunas ocasiones. Y dejaron alguna que otra víctima de las pelotas de goma. Una pelota de goma, por ejemplo, te da en la espalda o te da en una pierna y te deja un moratón. Hasta eso sí lo sé. Y si tienes la mala pata de que te den un ojo, te lo puede hacer saltar, lo cual ya no es ninguna broma, que te haga saltar un ojo una pelota de goma. Algo parecido pasa con los chorros de agua, que se utilizan en muchos países. No estoy hablando de países tipo Venezuela, donde directamente tiran con munición real. No, países como Alemania. En Alemania, si hay una carga de la policía antidisturbios, van con unas tanquetas especiales, unas tanquetas cisterna. Creo que la Policía Nacional en España tiene una. Eso me contaron en una ocasión. Una tanqueta de estas que dispara agua a presión. Y la llaman, esto no es coña, me lo contó un policía, la llaman el botijo. No me digáis que no es magnífico el casticismo de ponerle a la tanqueta antidisturbios del agua, llamarla el botijo. Estoy viendo ya al oficial de vuelo diciendo que me saquen el botijo o que traigan el botijo. Bien, el botijo no se utiliza, yo nunca lo he visto y he ido a un montón de manifestaciones, por lo menos en los últimos 8 o 9 años, y no se utiliza precisamente porque el agua es más peligrosa o puede causar más daño que estas pelotas. Repito, las pelotas se utilizan en contadas ocasiones. Tenéis que ir a muchas manifestaciones para llegar a ver alguna vez a la policía hacer una carga con pelotas de gomas. Los de Podemos habían llevado esta moción a la Asamblea de Madrid para prohibírselo a la Policía Nacional, a los antidisturbios, prohibirle el uso de este tipo de arma disuasoria. Y la persona en el PP que iba a defender el uso de estas armas, porque en circunstancias es necesario, o así lo creía ella, y así lo cree el PP, pues la sacaron del hemiciclo un momento antes para que hablase con una de las víctimas de estos pelotazos. Con la mala pata de que la mujer estaba ahí muy correcta y bienvenido a la Asamblea de Madrid, la casa de todos los madrileños, bla, bla. Bueno, ya sabéis lo melosos que pueden llegar a ponerse los políticos cuando tienen a un votante o a un posible votante delante. Y no os quiero contar lo melosos que se ponen los políticos del PP cuando tienen a un votante del partido contrario delante. Ya se licúan, se deshacen. Es una cosa tremenda. Les pasa lo mismo que con los periodistas de izquierdas. Es un trastorno psicológico que todavía no han diagnosticado. Y no le han encontrado solución tampoco, por lo tanto. Bien, pues estaba allí, llevaban unos 3 o 4 minutos hablando, y en esto que Carballedo, María Eugenia Carballedo, que es como se llama esta mujer, se da cuenta que la ciudadana, la víctima de las pelotas de goma, lleva un micrófono escondido debajo de un fular o algo así.
que salía, ve el cable, bueno, le aparta el fular y ve que tiene, que tiene el micrófono, un micrófono lavalier de estos, de corbata, enganchado al fular, que bajaba por debajo, por el costado, iba hasta un teléfono móvil que tenía metido en el bolsillo. Es decir, que la estaban grabando. Claro, Carballedo se agarró un cabreo de pelotas y se fue. Dijo, esto es una vergüenza. Y el asunto quedó ahí. Y el de Podemos, pues imaginároslo cómo quedó, ¿no? De hecho, quedó como un cochero, que se dice. La cuestión es, ¿el de Podemos sabía esto? Bueno, pues no lo sé a ciencia cierta. Ahora, intuyó que sí. Y que lo que estaban haciendo a esta mujer, a Carballedo, era tenderle una celada. Para esta gente vale todo. Me sorprendió además lo rápido, a pesar del poco tiempo que llevan en esto de la política, estos podemitas, lo rápido que se han aprendido todos los trucos sucios. Una de las cosas más curiosas cuando uno empieza a ver la política desde cerca, no quiero ni pensar lo que será desde dentro, cuando empieza a verla desde cerca es que se da cuenta de que se graban entre ellos continuamente, en plan enfermo. Y desde que empezaron los teléfonos móviles, los smartphones estos que hacen de todo, pues más todavía. Me consta que hay reuniones en las que obligan a dejar el teléfono móvil en el ropero. Pero no se fían entre ellos. Las grabadorcitas estas pequeñas de bolsillo, de Sony y tal, lo mismo, están siempre, las tienen puestas por todas partes. Bueno, pues aquí lo habían llevado, habían rizado el rizo un poco más y veían el modo de a esta buena mujer, que no tenía el gusto de conocer, ver si decía algo incoherente, luego cortarlo y filtrarlo a la prensa. Y hoy no, que es sábado, ni mañana tampoco, que es domingo, pero el lunes nos encontraríamos con las inaceptables declaraciones de María Eugenia Carballedo sobre las pelotas de goma. Presuponiendo que María Eugenia Carballedo pues, era una grandísima hija de puta que iba a decir algo contra esa mujer, esa víctima de las pelotas de goma. Puede ser que no dijese nada. Ojo, es una suposición. Teniendo en cuenta que ellos funcionan básicamente con etiquetas, luego si eres de derechas o del PP necesariamente tienes que ser un diablo. Pues claro, decían, ya está, tiene que decir algo malo. Tiene que decir algo malo de nosotros y ese algo malo vamos a filtrarlo. Grabar a alguien no es ilegal. Grabar a alguien sin su consentimiento lo que es inmoral. Y en este caso, además de inmoral, hubiera destrozado, destruido literalmente la carrera política de esta mujer. A poco que hubiese dicho, insisto, ninguno de nosotros aguanta una conversación, aguanta el filtrado de una conversación telefónica. Nosotros hablando con nuestro padre, hablando con un amigo. Cuando hablamos en privado decimos tacos, decimos cosas que no se dicen en el público, utilizamos un tipo de lenguaje que damos por sentado cosas que en público no podríamos darlas por sentado. Muchas veces, pues fulano es un ladrón, tal, no lo sabes, pero bueno, esa es la lengua hablada normal, todos, sin excepción, insisto, todos. Yo procuro, cuando os hablo, procuro ser lo más directo y lo más desenfadado posible, pero aún así hay cosas que no puedo decirlos, porque este podcast, a fin de cuentas, va a ser difundido. Y estas palabras pueden ser utilizadas en mi contra delante de un tribunal. Por lo tanto, hay que andársela, como suele decirse, hay que cogérsela con papel de fumar. Yo procuro cogérmela poquito, pero también, igual que yo, todos vosotros. Pues lo que buscaban estos era eso, la que grababa desde luego. Habría que ver hasta qué punto estaba metido, conchavado, el tío de Podemos en esta historia. Y nos viene a decir, o les viene a decir a los políticos del PP, que no se tienen que fiar. Absolutamente nada. Entre otras cosas, porque si mañana se presentase una víctima, pues qué os digo yo, del terrorismo, ¿no? O una víctima de la fiscalidad, que por cierto, no hay ninguna asociación de contribuyentes, creo que ya lo he dicho, lo repetiré muchas más veces. Para ver a un diputado de Podemos, casi con toda seguridad no le va a recibir. Va a decir, ¿pero cómo voy a recibir yo a ese neoliberal fascista? Vamos, hasta ahí podíamos llegar. Y además él pensaría, y a lo mejor me graba. Claro, estos piensan en esos términos. Cuando son tan aficionados a series como Juego de Tronos o a series como House of Cards, significa que es que todas esas miserias guionizadas creen que son de curso normal y que en la política vale todo. De hecho, creen que por el poder cualquier cosa está justificada. Y no, vale todo en la guerra, porque es una cuestión de supervivencia. Y vale todo en el amor. Pero, bueno, todo exactamente no, pero casi todo. Pero en esto no, caray. Destruir a una persona que no te ha hecho nada por lo demás, por una cuestión menor de una simple moción parlamentaria en una asamblea regional. Porque iban a destruirla. Es decir, esta mujer habla más de la cuenta o dice algo que no debía, que no jamás hubiese dicho en público.
debidamente cortada y troceada esa conversación y publicada en sus periódicos, que eso es demoledor. Y aireada 24 horas al día por Ferreras en La Sexta, acaba con cualquiera. Y más en una sociedad como la nuestra, que es muy mediática. Y que depende de la cantidad de horas de radio y de televisión y la cantidad de portadas que te dediquen. La prensa, en definitiva, te puede convertir en el tipo más odiado del mundo. En tiempo récord, en 2 días. Así que bueno, yo me alegro que no pudiesen grabarla y que ella se diese cuenta, me alegro por ella. Insisto, no la conozco, no sé quién es, pero vamos, que no la conozco, ahora sé quién es porque no la conozco personalmente. Y me alegro por ella y me entristece que estén en este plan. Si por una chorrada como esta ya andan metiendo a un civil con un micrófono cogido ahí tal. Y esto le salió mal porque es que era digno de torrente aquello. Pero ¿y si la escucha se hubiese hecho bien? ¿Y si en lugar de ser unos gañanes lo hubiesen hecho profesionalmente? Claro, esa es la otra pregunta que nos tenemos que hacer o la otra cuestión que nos tenemos que plantear. En fin. Bueno, pues aquí lo voy a dejar. Mañana, que es domingo, lo mismo estoy o lo mismo no estoy, porque es domingo y va a hacer buen tiempo en Madrid. Ya lo han dado, ya lo han anunciado. Así que si tengo tiempo, pues haré podcast y si no, nos escucharemos el lunes. Así que hasta la próxima, amigos.